Miren, jóvenes, con el examen, no examen, la prueba pues de la última práctica, bueno, he tenido siempre el problema de que a última hora quieren subir los trabajos y ya no les da tiempo. Y fíjense que hay unos que casi no escriben nada y no lo pueden subir, me extraña, porque vi, no en esta sección, sino en otra sección, pues escribieron bastante y les dio tiempo y lo hicieron muy bien, o sea, entonces el margen es como que no nos organizamos a tiempo para trabajar, a pesar que se dan instrucciones que se va a trabajar en grupo, otros despedazan su trabajo, lo hace cada uno su parte y aún así, ese es el problema, que después para unirlo pierden tiempo. Entonces yo miro que es más cuestión de organización de su tiempo, porque no, y como yo les dije, miren, pues, se pueden decir, si quieren, lo pueden activar, mantener activado, pero yo les dije, eh, primero había dicho que no iba a aceptar trabajos en WhatsApp, pero miren, hay una cosa, hay gente que solo me lo manda cuando yo ya dije ¿cómo se llama? Que no lo iba a recibir. Entonces sí, yo siento que es un poco de rebeldía y un poco de ser un poquito más conscientes, porque yo dije que en WhatsApp se me acumula un montón de cosas y yo borro cualquier archivo que me llegue, excepto cuando son consultas, porque las consultas son personales. Incluso yo también luché con que se identificaran con su nombre cuando me mandan, porque normalmente pues yo no tengo el directorio de ustedes, es raro que yo guarde los nombres, casi siempre no guardo nombres de las consultas. Cada vez que preguntan, por favor, necesito saber quién me está hablando. Si no sé quién me está hablando, a veces yo tengo que preguntar o empezar a buscar los mensajes anteriores para ver si lo logro ubicar o si tiene una foto para saber quién es. O sea, digamos, porque si no, no me ubico. Entonces vienen y ahí se lo mando porque no lo puede subir. Lo siento, así no es la cosa. Hay otros que tienen un poquito más consideración y respeto y mandan a preguntar, tuve un problema, y me es permitido subirlo, pero no al WhatsApp. Yo les digo, entonces mándenmelo al correo, pero yo doy una autorización previa. No es simplemente ahí se lo manda y mire usted si lo califica o no. Es como que yo ya cumplí, ahí queda que sí lo mandé. No es así la cosa. Entonces, miren, pues a mí me extraña porque la plataforma, siendo solo, digamos, 30 y algo, la plataforma ha soportado con más de 100. Y sí, claro, se ponen a la último minuto quererlo subir, ahí ya tienen, se les pasa el tiempo y no lo pueden subir. El tiempo era suficiente. Era tan sencillo que 10 minutos, 15 minutos lo hubieran podido hacer. No había mayor cosa que investigar. Y miren, pues, por las notas ya están en la plataforma. Gracias a Dios yo veo que el 80-20 vamos bien, o sea, 80% lleva de 20 y más puntos y el 20 pues lleva un poquito menos por algunas razones que no entregaron a tiempo, que lo entregaron tarde, que lo entregaron cualquier otra razón. Pero ya lo veo más responsabilidad porque es repetitivo. Y miren, pues, no tenía, por ejemplo, se les daban cultivos que no se adaptaban a esa región. ¿Por qué los iban a poner? O sea, ustedes siguieron así como que, ¿cómo les dijera? Sin análisis hicieron su trabajo. Entonces, no es así, porque estábamos dando condiciones de clima principalmente, y ustedes saben los requerimientos de los cultivos que no se van a adaptar. No van a poner col de Bruselas en una región de 800 metros sobre el nivel del mar o menos. Entonces, por ejemplo, a la zanahoria, creo que estaba por ahí. Pero bueno, son cuestiones que les digo, como 3 grupos subieron su trabajo en tiempo, como otros 3 no lo subieron, y 3 que ya habían hecho su voluntariamente, porque si yo lo digo al inicio, todos hubieran querido participar, pero yo lo hago de esa manera para ver el grado de interés que tiene cada uno y si está preparado para lo que va. O sea, digamos, porque si yo voy a una práctica, yo sé que tengo que estar preparado, yo sé qué información tengo, puedo compartirla, las experiencias y todo lo demás, ¿verdad? Entonces,
Para mí es una forma de evaluar, simplemente yo les dije, los huertos en particular tienen un aprendizaje que son los valores, y los valores son de responsabilidad, de iniciativa, de innovación y de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso yo evalúo esa parte y pues compartimos con todos esa experiencia. Esa era la idea. Pero como les digo, no íbamos a poderlo hacer con todos, pues los que se voluntariamente presentaron, pues ahí se evaluó prácticamente su trabajo y la información que nos dieron. Ese ahí, pues los otros lo hicieron en grupo, pero no analizaron nada. No analizaron nada porque mi idea es un caso hipotético, pero que puede presentarse en el campo. Que a mí me donen un lote de semillas no quiere decir que yo las pueda sembrar todas, o sea, posiblemente no las voy a poder sembrar. Entonces, porque no se adaptan. Entonces, no, tampoco le decía a la persona que me los donó, no las quiero. Entonces, pero esa era la idea, ese era el grado de dificultad más complejo que podía tener. De ahí, plagas y enfermedades, lo venimos viendo en plagas, principalmente en entomología, enfermedades, pues lo están viendo ahorita en fito, y no tenían ni que describirme síntomas, signos y nada, condiciones de la enfermedad, nada, solo nombre de las principales enfermedades, dependiendo de los cultivos que tenían, según las condiciones que tenían. Eso era amarrado. Y la otra cuestión era sobre prácticas. No les dije, háganme un programa fitosanitario y agréguenme tantos químicos y ingredientes activos. Y no les puse a investigar eso, sino lo que yo quería era cómo han venido manejando los huertos con sus propias, por ejemplo, algunos sufrieron rotación de cultivos, extracto de lo que tenían, porque recuérdense que en las comunidades si no ponen ustedes los recursos, ¿quién se los va a dar? Casi nadie. No hay recursos. Entonces ahí es donde entra en juego la creatividad de ustedes para poder hacer su trabajo como venimos enfocando los huertos. La mayoría trabajó con recursos que tenía disponibles, con pruebas, algunas fallaron, otras fueron acertadas, pero funcionaron. Entonces eran huertos comunales y como les digo, lo que yo creo es que no sé si, bueno, se reunieron los cuatro y alguien leyó y opinaron y ahí ya lo hicieron, ¿verdad? No sé. O sea, digamos, si no lo agarraron teóricamente, hicieron un cuadrito, distribuyeron todos los cultivos, dijeron de un listado plano, listado de enfermedades y dos, tres cosas ahí de que riego y de por goteo, todo se fue, y hagamos riego por goteo y de verdad. Entonces, ¿en qué época estábamos? Estábamos en septiembre, creo yo, o sea, no me acuerdo si la época de septiembre, octubre, noviembre, que la mayoría de cultivos, sus ciclos son de 3 meses, la mayoría, o sea, no todos son, era para un ciclo, no para todo el año. Entonces, a la larga, pues no quiere decir que no necesitaba riego, porque depende de noviembre hasta cuando lleguen las lluvias, pero sí, por lo menos la mayoría del tiempo no iba a necesitar riego. No quería decir que no lo pusieran. O sea, sin embargo, todavía sí les califiqué bastante acertado. Claro, a los que lo entregaron tarde, eso sí. Dije después, pues viendo que con la experiencia que había tenido con ustedes, ya la sección A, les dije que les iba a calificar sobre el 50% máximo. O sea, si valía 5, 2.5 máximo, y dependiendo de que vean concentrado, por esto tienen 2, los que entregaron fuera de plataforma. Recuérdense que yo necesito los trabajos en la plataforma y para eso yo estimo el tiempo que vamos a tener para hacerlo y para mí no es cuestión de tiempo, es cuestión de análisis y de organización y todavía lo subí 5 minutos antes del tiempo y cuando entré yo vi que habían varios conectados ya, entonces están ya preparados, pero bueno. Ese es el comentario. Ojalá no les pase lo mismo en la prueba final, aunque todavía no tengo decidido cómo hacerla. Estoy pensando, no sé, todavía estoy pensando cómo hacerla, pero sí les encargo mucho, pero van bien, sinceramente van bien. O sea, digamos, muy buena. Yo siento que van a tener solo el informe final, que también ahí hay algunas dudas, posiblemente no. Miren, pues, uno me pregunta, ¿hay que plantear objetivos? No hay que plantear objetivos.
O sea, digamos, el objetivo general es aprendizaje. ¿Y el aprendizaje de qué? De preparación del suelo. ¿Aprendizaje de qué? Del trasplante o semillero, como lo han hecho, siembra directa. ¿Aprendizaje de qué? De plagas, enfermedades, general, si tuvieron, pues qué hicieron y qué identificaron. Si no tuvieron, no tuvieron. Así simplemente el aprendizaje ahí fue que manejaron bien o que las condiciones no eran dadas para que se presentara X o Y enfermedad y plaga. Así de categórico. Y en el último, pues si ya la fase de manejo agronómico del cultivo, que manejo agronómico de aprendizaje de eso, y la última fase, si no llegaron a producción, no llegaron a producción, pero si ya están iniciando la producción y pueden hasta proyectar, o sea, si, sí, vamos a tener una buena producción, una mediana producción, una mala producción, no voy a tener producción. Con eso no les voy a bajar puntos, simplemente lo que yo quiero es que aprendieron algo. Son puras, no tienen que plantear teóricamente un objetivo, no, o sea, digamos, como les digo, al final la práctica en general, práctica quiere decir aprendizaje en campo. Eso es, eso es. Entonces, ese es mi objetivo, que ustedes hayan aprendido. Ahora desglosen del aprendizaje de las actividades principales, qué fue lo que aprendieron. Y no tienen que hacer un testamento, o sea, es un trabajo bastante resumido. Que si le pongo fotos de cada plaga, no, eso ya lo vimos en los avances. Yo quiero nada más una foto principal que encabece el informe de cómo está el cultivo actualmente. Eso, así de fácil. No quiero un montón de fotos. No. Es solamente cómo quedó el cultivo al final. O sea, digamos, y de ahí, como le digo, que aprendían. Yo puse objetivos de aprendizaje. Tal vez les hubiera puesto mejor resultado de aprendizaje. Tal vez así no nos hubiéramos equivocado mucho. Pero espero que ahorita sí ya estemos bastante claritos de eso. Bien, como creo que hoy presentan solo los mini vegetales, ¿verdad? ¿O hay otro cultivo todavía? Pregunto, por favor, alguien me conteste porque o no o estoy hablando solo. Solo nosotros, ingeniero, el otro grupo de Nada más. prácticas es el Ah, miércoles. el miércoles, sí, las buenas prácticas agrícolas, ahí terminamos. Correcto. La otra cosa, solo para como anuncio también, miren, los cultivos de lechuga, que es un cultivo que no requiere una mayor cuidado, ni la selga, se los puse en la plataforma. O sea, están un par de documentitos de esos cultivos y la presentación de zanahoria que también se las agregué en la plataforma. Entonces ahí para evitarle estarle mandando también mucho trabajo a Héctor, que le esté distribuyendo las presentaciones. Si hay una presentación pendiente, me lo dicen para podérsela ya sea subir a plataforma o se lo mando a Héctor. O sea, digamos, pero quería que quedara claro todo esto, muchachos, porque hoy ya es 15, a 2 días y medio de que termine, que presenten sus resultados, creo yo. O sea, o no me acuerdo cómo quedé con ustedes, pero eh, ya estamos terminando. Y como les digo, miren, jóvenes, en serio, hemos hecho bastante y en la mayoría ha sido satisfactorio. Hay casos excelentes y hay casos que también pues han quedado un poquito atrás, pero la mayoría yo lo veo bien. Estoy contento con la ley del 80-20, con que el 80% salga de un buen trabajo, pues estoy feliz. Ajá. Y el 20% pues tiene que mejorar. ¿De acuerdo? Estamos entonces, el tiempo, si hay dudas, las dejamos para el final mejor y le damos tiempo ya a los muchachos de los mini vegetales que estaban ansiosos por presentar. ¿Estamos listos? Podemos iniciar. Ok, ahorita. Solo permítame.
Solo para comentarles siempre sobre las presentaciones. Si no las han subido, por favor, suban y no van a decir de última hora que ya se les cerró otra vez la plataforma porque esa está abierta para subir sus presentaciones. Recuérdense que la presentación en clase es 20% del examen final. Inge, ¿Sí? solo una pregunta. Si nuestro cultivo, en dado caso, no dio alguna producción, ¿no hay problema? No. Es que Eso lo fue lo mío que... solo dio flor. Bueno, eso es lo que yo les dije, que evalúen. Si ya se dio, ya pasó el tiempo que se venía a producir, evalúen por qué no hubo producción. Y si es porque el ciclo del cultivo todavía le falta, pues simplemente no. Eso lo he recalcado, que mi objetivo no era cuánto van a producir, mi objetivo era cuánto van a aprender de cada etapa. Uh-huh. Gracias. Bueno. Buenos días, compañeros y compañeras. No sé si me pueden confirmar si se escucha. Afirmativo, Cislemba. Sí. Buenos días, compañeros y compañeras. Ingeniero Efraín Molina, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a exponerles sobre la producción de mini hortalizas impartida por los estudiantes Ortiz Tejada, Jocelyn Stephanie, Rojas Sunum, Jennifer Adriana y su servidor. Antes de comenzar, quiero aclarar que en mi caso yo escogí el cultivo del zapallo y se preguntarán por qué escogí una calabaza o una cucurbita. Pues el zapallo, aunque es de importancia económica, poseen algunas variedades que de igual forma son importantes, tales como el zucchini, y que son consideradas como mini hortalizas. La producción de zapallo aquí en Guatemala no se tienen, por lo menos yo no encontré registros sobre su producción y comercialización, pero en países tales como Perú producen grandes cantidades y las exportan hacia países europeos y Estados Unidos principalmente. Entonces considero que su conocimiento de este cultivo es importante, ya que representa una oportunidad para generar economía aquí en el país y de igual forma generar empleo para las familias de las áreas rurales. De igual forma quiero aclarar que no voy a hacer tanto énfasis en este cultivo, ya que necesito dejar tiempo para que las compañeras puedan exponer sus cultivos, que en este caso son pacaya y mini zanahoria. Dicho esto, voy a comenzar con una introducción. Las mini hortalizas, también conocidas como hortalizas baby, son variedades que requieren semillas especiales y demandan mayores cuidados durante la siembra y la cosecha, que se justifica por el creciente interés que generan en el mercado. Estas variedades son más pequeñas que las hortalizas que comúnmente se producen, conservando el mismo aspecto, forma y color, pero teniendo la ventaja de que se pueden servir enteras en el plato. Los mini vegetales son producidos en otoño, invierno y primavera, como la mini remolacha, la mini zanahoria, el mini puerro y el mini hinojo. Si bien el manejo es similar a cualquier hortaliza, debido a su peculiar tamaño, demandan mayores costos de producción. Las mini hortalizas se trasplantan con distancias de plantación determinadas. También se utiliza el mulch para realizar el control de malezas y conservar la humedad. En Guatemala, la cooperativa Cuatro Pinos, que es una agroexportadora de mini hortalizas, la cual cuenta con más de 30 años de existencia. Entre los países a los que exporta esta cooperativa se encuentran Europa, Asia y Estados Unidos. Los productos que comúnmente se exportan son la arveja dulce, arveja de grano, ejotes y zucchinis. Por otro lado, la finca La Suiza se dedica a la producción de mini hortalizas principales como zucchinis, arvejas y ejotes. Una empresa turca conocida como Erus Tarim exporta 20 variedades de mini hortalizas. Los principales compradores son Rusia y algunos países árabes. Entre las variedades de mini hortalizas que esta empresa exporta podemos encontrar mini berenjena, mini berenjena blanca, mini pepino, mini calabacín amarillo, mini espinaca, mini lechuga mantequilla roja, mini lechuga mantequilla, mini tomates cherry amarillos, etc. Las mini hortalizas en los países desarrollados son considerados como alimentos de lujo. Esta empresa declara que los
que los productos en miniatura suelen ser preferidos entre los alimentos del lujo. Son productos que normalmente se consumen en grandes ciudades. Los consumidores eligen comprar mini hortalizas porque son frescas y están libres de productos químicos, en teoría. Además, no tardan mucho en producirse y su cosecha es temprana. Por lo tanto, son saludables y tienen un sabor algo diferente. Esta empresa subraya que el precio de las mini hortalizas es más alto de lo habitual. Sus productos constan de 6 a 7 mini hortalizas que pesan alrededor de unos 250 gramos en total, mientras que el precio actual del calabacín de tamaño mediano por kilo es de 4 a 5 liras turcas, alrededor de unos 0.66 a 0.82 euros. El precio del euro, no sé, creo que está alrededor de los 8 quetzales. Entonces, un envase de mini calabacines de 250 gramos cuesta de 6 a 7 liras turcas, lo que equivale a 0.99 a 1.15 euros, según declaraciones de esta empresa. Las hortalizas baby, como su nombre indica, son los vegetales que no han llegado a desarrollarse completamente. Resultan tiernos, delicados, algo más dulces, poseen una textura firme y una coloración brillante. Estos brotes jóvenes pueden ser fruto de una siembra en masa con poca distancia entre los vegetales. Es decir, la sembrada en alta densidad y en determinadas condiciones con exceso de fertilización nitrogenada o a través de variedades modificadas genéticamente. En cuanto a los valores nutricionales de las hortalizas baby o mini vegetales, son similares a los que aportan los vegetales completos u hortalizas que conocemos. Posiblemente sean ligeramente superiores y en el corto periodo de post cosecha pueden darse grandes producciones. Entre los posibles impactos positivos es que a través de los desechos orgánicos producidos en la cosecha y selección de las mini hortalizas, los mismos pueden ser utilizados para elaborar compost. Cabe aclarar que el mercado de las hortalizas pues no siempre es estable, ya que puede llevar a algunas empresas a la quiebra o simplemente a dejar de producirlas y exportar. Tal es el caso de la Asociación de Desarrollo Agrícola para la Exportación, ADAPEX, el cual dejó de exportar hacia Estados Unidos y hacia Canadá, dado a que sus exportaciones cayeron alrededor de un 60%. Ellos identificaron los problemas tales como la baja del consumo, el costo de los fertilizantes fue demasiado alto y existe una competencia externa que ha logrado vender a menores costos, como es el caso de México y Guatemala, por lo que estos últimos dos son los que más se benefician. De ahí la importancia de las mini hortalizas. Dicho esto, voy a proceder con mi cultivo, que es, yo le coloqué calabazas, pero en realidad es el cultivo del zapallo como tal. Voy a iniciar con lo que es la definición del manejo agronómico. Son toda actividad de carácter cultural relacionada a la preparación de un cultivo. De esta forma se garantiza la calidad de un producto y se obtienen los mejores rendimientos. Entre estas labores podemos encontrar el riego, el desmalezado, el aporque, el desige, el apodo, el trasplante, etc. El manejo debe ser preciso, adecuado y realizarse en el momento oportuno para poder tener éxito durante la comercialización de un producto. De lo contrario, se pueden perder de forma total o bien perder su calidad, por lo que es necesario que una persona profesional o con experiencia realice las labores culturales. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Son aquellos métodos y prácticas que se realicen con el objetivo de producir alimentos de forma segura y saludable. Son de gran importancia dado que permiten mejorar el manejo del cultivo, principalmente de hortalizas, tomando en cuenta la tecnología moderna, los métodos actuales y los materiales contemporáneos. Algunos ejemplos de buenas prácticas agrícolas son el análisis de suelo, el barbecho, o boleo, el rastreo, aplicación de materia orgánica y lo más importante, la planificación. Hice esto de esta forma para que ustedes vayan considerando como parte del manejo agronómico algunos aspectos del cultivo que voy a explicar. Información sobre las calabazas en Guatemala. Las calabazas son algo significativos en algunos países tales como Estados Unidos, ya que sabemos que en la fecha de Halloween, pues la utilizan comúnmente como adorno.
En Guatemala son utilizadas para consumo principalmente, por lo que existen diferentes tipos de calabaza que difieren tanto en forma como tamaño de más características. La calabaza la calabaza también es llamada cucurbita porque es el género al que pertenece. En Guatemala se cultivan 4 tipos de calabazas, las cuales son ayote, huisquil, chilacayote y pepitoria, y 2 especies silvestres, que son cucurbita lundeliana y cucurbita soloria. Estas especies de calabaza se encuentran ampliamente distribuidas en el país. La mayoría son implementadas en el sistema milpa. Las especies silvestres nativas crecen principalmente en la costa sur y en el oriente del país. También son abundantes en el departamento de Petén. No se utilizan como alimento dado que tienen un sabor amargo. Las especies de calabazas cultivadas como el chilacayote y el huicoy se pueden encontrar en el altiplano central y occidental. El ayote tiene una distribución más amplia y es cultivado en clima cálido seco o cálido húmedo. En cambio, la pepitoria se cultiva al norte y sur del país. En San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, existe una granja que se dedica a la producción de calabazas desde hace 7 años. Según los dueños de la producción de calabaza, desde mayo inicia la siembra y entre septiembre y octubre se produce la cosecha. Por medio de los exportadores de verduras y frutas del centro de mayoreo de la capital, han exportado hacia El Salvador y Honduras. En otros años también han exportado para Costa Rica y en ocasiones han abastecido los supermercados de Guatemala. Los productores venden las calabazas según el peso. El precio común es de 7 quetzales por cada libra. Características agronómicas del cultivo de la calabaza o zapallo, cucurbita máxima. Aquí pueden ver algunos aspectos taxonómicos. No voy a hacer tanto énfasis en esta parte. Ustedes pueden analizarlo con más detenimiento. Les voy a compartir las diapositivas. De igual forma, la descripción botánica no voy a hacer tanto énfasis como por lo mismo de lo que les he mencionado en un principio. Tenemos variedades de verano y variedades de invierno. Entre las variedades de verano tenemos el zapallo italiano como el zucchini y el cocosele. Tenemos las variedades de invierno que son macre, avianca, loche y chancho. Este es el zucchini, el zapallo variedad macre y este es el zapallo variedad loche. Aquí tenemos algunas variedades internacionales. Van en este orden. Esta es la variedad Butternut Waltham. Esta es la variedad Table Queen. Accord, Table Queen Bush. Esta es la variedad Spaghetti, que, valga la redundancia, tiene un aspecto de espagueti. Esta es la variedad Criollo Plomo. Esta es la variedad Angola. Son algunas de las variedades internacionales que podemos encontrar en el mercado. En cuanto a la importancia del zapallo, representa una fuente de ingresos económicos porque sus frutos son fáciles de transportar. Además, su uso y consumo trae consigo beneficios principalmente a la salud por sus propiedades, en las que podemos encontrar que son aptas para personas con problemas digestivos, mantiene a raya la hipertensión y los problemas cardíacos, tiene acción diurética, es antiinflamatorio, es apta para diabéticos, etc. Las variedades nativas de zapallo no están en los bancos de germoplasma en las instituciones de los países amazónicos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Investigación Forestal y Agropecuaria de México y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos cuentan con colecciones de germoplasma de cucurbitáceas, entre las que puede encontrarse cucurbita máxima. De igual forma, la Universidad Nacional Agraria La Molina, ubicada en Lima, cuenta con una colección de germoplasma de zapallos, entre las que pudieran encontrarse variedades de cucurbita máxima. Aquí tenemos algunos datos de manera general sobre el cultivo del zapallo, el cual se cultiva a una temperatura de 15 a 25 grados centígrados, a una altitud de 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar.
Los requerimientos de semillas son de 2 kilogramos por hectárea en siembra directa. Sin embargo, va a depender de las variedades que se estén utilizando. En cuanto a los días de siembra cosecha van de 120 a 150 días y la duración de la cosecha es alrededor de unos 30 días. En cuanto al suelo, es recomendable que el cultivo del zapallo, que se cultive zapallo en suelos sueltos, preparados, mullidos y bien abonados y que drenen fácilmente el agua. Su curvita máxima es poco tolerante a la salinidad y acidez. Se desarrolla mejor en pHs que van de 5.7 a 6.8. En cuanto a la preparación del terreno, el área a utilizar para la siembra de zapallo debe de ser rico en materia orgánica y con un buen sistema de drenaje. Si la siembra se realiza en época lluviosa, el terreno debe tener una pendiente moderada. Si la siembra se realiza en época seca, el terreno debe de ser plano para facilitar el riego. El terreno debe de prepararse utilizando arado de disco o con rastra pesada a una profundidad de 25 a 30 centímetros, dado a que el desarrollo de las plantas no sobrepasa dicha profundidad. A los 15 o 20 días después se pasa 2 veces la rastra. El surcado se realiza cada 6 metros si es en época lluviosa y a 5 metros si es en época seca. La siembra de zapallo se realiza a una baja densidad, por lo que se recomienda aplicar estiércol de manera localizada. Se puede aplicar al fondo del surco antes de la siembra, por lo que generalmente requiere un segundo surcado para cubrir el estiércol, o puede aprovecharse del primer cambio de surco. Finalmente se realiza el tomeo, que es la labor manual que abre los surcos en la cabecera y en el desagüe y forman las tomas de riego. Dependiendo de la humedad del suelo y del cultivo que anteriormente se tenía en el terreno a utilizar, se empieza con un riego de machaco. El zapallo macre no requiere una preparación del terreno tan exhaustivo, debido a que posee semilla grande y plántula vigorosa. Abonamiento y fertilización. El zapallo es un cultivo exigente en nutrientes, por lo que requiere suelos fértiles y una buena fertilización para obtener buenos rendimientos y calidad de fruto al momento de la cosecha. Es recomendable aplicar materia orgánica a razón de 20 toneladas métricas por hectárea por año durante la preparación del terreno. Los datos sobre cuánto hay que aplicar, pues no conseguí en sí cuál es la dosis ni cuánto se utiliza por hectárea. Ustedes pueden ver acá que el fraccionamiento de la fertilización recomendada pues se distribuye de esta forma. La dosis, como lo he dicho, ni la cantidad, pues no encontré cuánto hay que aplicar. Sin embargo, aquí pueden ver el fraccionamiento de la fertilización que se recomienda utilizar dependiendo de la fase en la que se encuentre el cultivo. Una experiencia hecha en el sur de la provincia de Buenos Aires sobre cultivo de zapallo tipo ANCO, se concluyó que el rendimiento de 40 kilogramos por hectárea se obtuvo agregando 100 de NPK, no indica qué cantidad agregaron, cuántos quintales agregaron o la dosis utilizada. A su vez se concluyó que existe un techo de rendimiento el cual es cercano a la producción obtenida y no podría ser superado mediante la fertilización química. Además, se determinó que el fósforo es importante solamente cuando hay deficiencia del mismo. Por otra parte, en la misma zona donde se llevó a cabo este experimento, no se observaron diferencias al utilizar fertilizantes químicos sobre un cultivo de zapallo ANCO que se implantó en el suelo, que debido a las incorporaciones periódicas de estiércol que se realizaban, poseía un buen nivel de fertilidad. Otra conclusión importante es que las fertilizaciones no modifican el contenido de macronutrientes en el mesocarpo de los frutos. En cuanto a la siembra, el zapallo macre se siembra de forma directa. Previamente el terreno debe de recibir un riego de enseño que humedezca lo suficiente como para asegurar la germinación de la semilla. En algunos lugares, dependiendo del suelo y el clima, se puede hacer la siembra sin riego de enseño. De esta forma se aprovecha la humedad residual del riego de machaco. Cuando el terreno está listo para la siembra, el suelo no se queda
es decir, el que el suelo no se queda pegado a la pala, se realiza la siembra de forma manual, a una distancia de 2 metros entre golpes. Cuando me refiero a golpes, me refiero a los hoyos en donde vamos a colocar las semillas, colocando como mínimo 3 semillas por golpe, para asegurar por lo menos 2 plantas por golpe. La densidad para la siembra, como lo he dicho, de forma manual es de 2 a 3 kilogramos por hectárea, y para la siembra mecanizada es de 4 a 5 kilogramos por hectárea. Aquí algunas labores culturales que se realizan, como el desige, es que después de que las plantas han brotado, se procede al desige. Alrededor de 2 plantas por golpe. El desige es la eliminación del exceso de brotes generados por la poda, con el propósito de dejar la cantidad necesaria y las partes más vigorosas. El deshiervo consiste en la eliminación de las malas hierbas, y las podas, pues también conocidas como descalate, despioje y despunte, se realizan con el objetivo de eliminar las hojas más viejas y facilitar el control del cultivo. En cuanto al riego, los riegos deben ser frecuentes y ligeros hasta la formación del bulbo, pero nunca pesados. Es importante no aplicar el riego en exceso para evitar la aparición de enfermedades o el crecimiento excesivo de malezas. El zapallo es muy sensible al exceso de humedad, por lo que no debe regarse el cuello de la planta. De acuerdo con el tipo de suelo, el zapallo necesita 1 riego por semana, como parte de los estudios realizados con el uso eficiente del agua. Se determinó que dentro del sistema de riego por goteo, los emisores espaciados a 20 centímetros deben precipitar 1.7 litros por hora. Algunas variedades de zapallo pues necesitan de más aplicaciones de riego, como es el caso del zapallo anco. No, la cantidad a aplicar, pues no conseguí información sobre ello. Solo lo que les acabo de mencionar, no dice cuánto hay que aplicar ni durante cuánto tiempo. Aquí tenemos algunas principales plagas en el caso del zapallo. Podemos ver barrenador de fruto y guías, gusanos de tierra, mosca blanca, mosca minadora, nematos del bulbo y del tallo, pique o barrenador del cuello. Les pido disculpas, no voy a hacer tanto énfasis en esta parte, dado que a lo que les he mencionado en un principio del tiempo. Aquí algunas principales enfermedades que tenemos la marchitez o chupadera. La chupadera, esta es causada por una bacteria, el otro es causado por un hongo. Tenemos la marchitez, el mildio, la oidiosis, la pudrición basal, la pudrición blanda de los frutos, y la virosis. Son algunas de las principales enfermedades que afectan el zapallo. En cuanto a la cosecha y el manejo de la post cosecha, en el momento de la cosecha se realiza cuando los frutos estén maduros, la cáscara se encuentre dura o el pedúnculo del fruto empiece a rajarse o se caiga, o hasta que la mancha basal del fruto cambie de blanco a amarillo. La forma de cosecha es: se cortan los frutos y se sacan fuera del área de cultivo. El envase utilizado, los zapallos se transportan a granel en camiones, y a nivel minorista la comercialización se realiza por pedazos. En cuanto a la conservación post cosecha, los frutos enteros se conservan de 15 a 30 días o más en lugares frescos y ventilados. Se puede conservar 6 meses o más a una temperatura de 10 grados centígrados y con un 50 a un 70% de humedad relativa. Una vez el zapallo es partido, este debe de refrigerarse rápidamente, de lo contrario se puede arruinar. La pérdida de peso al cabo de 5 o 6 meses de conservación es del 15 al 30%. El rendimiento va a depender de igual forma de la variedad que se utilice. Con la variedad Macre podemos llegar a obtener un rendimiento de 10 a 20 toneladas por hectárea. Con las variedades italianas como el Coquesele y el Zucchini podemos obtener un rendimiento de 3.000 a 4.000 docenas por hectárea. Los rendimientos
oscilan entre 4.000 a 5.000 unidades por hectárea. Estas variedades generalmente son comercializadas por unidad o por kilo. La comercialización, durante la comercialización, pues se eligen los frutos que serán los frutos que presenten las mejores características. Se eliminan los que presenten la corteza dura y aquellos que presentan algunas heridas o que han sido atacados por parásitos. Después de elegir los frutos, es recomendable curarlos, dejándolos unos días al aire libre cuando el tiempo es seco y templado. Es mejor curar los frutos en un lugar cerrado donde la temperatura y la ventilación puedan ser controladas. Todos estos cuidados deben de tomarse en cuenta durante el proceso de la comercialización. Aquí pueden ver ustedes, disculpen ahí que no conseguí información sobre la producción de zapallo en Guatemala. Esta es una tabla de exportación que realizó Chile en el año 2005 al 2011, para que se den una idea de la economía que representa este cultivo. Esta es una tabla de exportaciones de zapallo fresco refrigerado. Podemos ver que han exportado a Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Argentina, Francia, etc. En cuanto a los costos de producción, es una tabla que indica más o menos los costes de producción en mano de obra y algunas otras actividades que se realizaron. Cabe resaltar que esta tabla es correspondiente al país de Bolivia. Entonces, un boliviano equivale a 1.12 quetzales, entonces no hay tanta diferencia en cuanto a los costes ustedes pueden hacer la conversión y pueden darse cuenta de los costos que representa cultivar zapallo por hectárea. Estas sí son los costes de producción de una variedad de zucchini conocida como Commander. La relación costo-beneficio es de 1.72 quetzales. Cabe resaltar que estos costos de producción son por hectárea. En cuanto al envasado, algunos materiales utilizados son algunos permeables a la humedad como la arpillera, la plastilona y el papel, y algunos impermeables como la hojalata, el aluminio, el polietileno y vidrio. Cuando se utilizan recipientes herméticos es recomendable asegurarse de que las semillas estén secas para una mejor conservación de las mismas. Esta parte pues estaba más dedicada a la conservación de semillas, pero yo consideré que en cuanto a los impermeables puede utilizarse para la conservación para el envasado del mesocarpo. Aquí podemos ver una tabla de valores nutricionales por cada 100 gramos de pulpa seca de zapallo, para que se den una idea. Y de igual forma, bibliografía, para que ustedes puedan consultar más información. Muchas gracias por su atención y disculpen por los errores cometidos. A continuación, les dejo el tiempo a los compañeros para que puedan exponer. Gracias. Si me permiten, vamos a como de una manera a comentar la presentación. Primero, sí, pues lógicamente este grupo de cultivos no entran dentro de los mini vegetales, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de un grupo digamos, de vegetales, pero que son cultivados y cosechados, envasados de diferente manera. Entonces, tal vez vamos a dividir en dos la presentación. No, de hecho, no le quita el valor que tiene. O sea, sí me gusta la parte de aporte alimenticio que tienen las calabazas en general, o las cucúrbitas, mejor. Las calabazas serían los ayotes o los zapallos, como mencionaba acá el compañero, pero dentro de ese grupo entran muchos otros que de una manera no se les ha explotado y que puede ser una de las alternativas, no que puede ser, es una de las alternativas
para de una manera cubrir parte de la demanda o la demanda de alimentos, o sea, principalmente. Si ustedes se dan cuenta, tiene varias ventajas. Primero, como el contenido de carbohidratos y de energía es alto, o sea, veíamos un 26% de contenido de calorías y lógicamente va a variar porque hay materiales con más contenido de carbohidratos, otro con menos. Por ejemplo, si comparamos el Sechium edule con una cucurbita moschata, pues lógicamente va a ser diferente el contenido de carbohidratos, pero el aporte que tienen en cuanto a nutrimentos es alto, igual el aporte de calcio, el aporte del ácido ascórbico, si no estoy mal, vi algo por ahí. Entonces, tiene varios contenidos alimenticios, entonces puede ser, no tanto pensar, claro que puede ser un negocio de exportación, si otros países lo hacen, ¿por qué nosotros solo nos dedicamos a los zucchinis, por ejemplo, o al zucchini es el que se corta inmaduro, casi con la flor todavía, y no al mercado local? Si ustedes van y compran un Wicoy, que es ya el maduro, el amarillo, ¿cuánto creen que cuesta? Un mediano cuesta 8 quetzales. Entonces estamos como digamos, vendiendo el doble, 2 libras de tomate nos costarían 8 en buen precio. O 2 libras de papa nos costarían 8, cuando más o menos un Wicoy que lleva tal vez menos riesgo en cuanto a la producción nos puede rendir más. O sea, digamos, posiblemente habría que medir también. Y eso depende del manejo de la producción, pero el ciclo es mucho más corto. La mayoría de cucurbitas, sus ciclos son cortos. Claro que dependiendo también otra vez del momento en que vamos a hacer la cosecha. Si vamos a cosechar frutos inmaduros, vamos a tener cosecha a los 60 días. En el caso de las, ¿cómo se llama? De las calabazas. Ahora, si lo queremos maduro, pues va a llevar ya unos 3, 4 meses para que llegue a su etapa final. Y en el caso del whisky lleva más tiempo, pero la producción es alta. De hecho, hay un compañero de ustedes de la sección B, la sección B, que él ha estado produciendo ya a escala, digamos, de comercial whisky, y es de muy buen comercio. Entonces, los antiguos, de hecho, ya las antiguas civilizaciones, aparte que su dieta era maíz, frijol, también asociaban el cultivo de las calabazas con sus cultivos, o podían tener 3 cultivos en una misma área asociados, y les daba también ese tipo de alimento que por mucho tiempo se puede guardar. El que es ya maduro se puede, como dijo acá Henry, tiene una vida de anaquel mucho más larga. Y por otro lado es de que alimenta a varias familias con un poco la producción que tengan, no se necesita una gran cantidad. Otra de las virtudes que tienen las calabazas o las cucurbitas, mejor hablemos de cucurbitas otra vez en general, es lo que decía también Henry sobre la variabilidad genética, sobre el germoplasma. Hay mucha variabilidad y son materiales todavía, digamos, que son no mejorados. O sea, digamos, eso ayuda mucho a que sean más adaptables a las condiciones que nosotros tenemos. O sea, digamos, que son materiales nativos que todavía se pueden ver. O sea, digamos, hay de diferentes formas, colores, tamaños y de peso y de todo. O sea, digamos, en caso de las cucurbitas. Por otro lado, pensaba también, y por eso se los ponía en el ejemplo, en el examen final de la práctica, sobre los cultivos alternativos que son, por ejemplo, el camote, que es otro que tiene mucho más contenido quizás de carbohidratos. O sea, digamos, aunque no es una cucurbita, pero está dentro de las convolvulaceae, que genera también una alta fuente de alimento, igual que la manijote esculenta, que es una euforbiasa, pero también es complementaria, o sea, genera también bastante alimento y que puede ser cultivada y no requiere mayor cantidad
de riego, principalmente solo la mejora de suelos que pueden ser suelos orgánicos, y no así los otros que les puse también como complementos por los niveles de proteína que tienen, principalmente el crotalaria o chipilín, y por el otro lado el quilete, que también genera altos contenidos de hierro. Entonces, y el bledo, por ejemplo, es otro alternativo, que son cultivos, digamos, nativos, podría decir, o sea, son de nuestras regiones. Entonces, lógicamente hay otros ya más introducidos que ya no los vamos a tocar porque ya no están dentro del grupo de las hortalizas, pero estamos viendo la fuente que tenemos de poder alimentar a una cantidad de personas mayor y que no requiere mayor cuidado, digamos. Claro que ya los mejorados tienen problemas de virus, o sea, digamos, hablamos de los zucchinis, de los melones y eso de cultivos de exportación que tienen virus, pero la mayoría de los que son nativos no tienen ese problema. Entonces el tema yo lo divido en dos para no equivocarnos, que estamos hablando de mini vegetales, sino él habló precisamente y lo justificó al inicio, sobre las calabazas en general, principalmente habló de las calabazas, pero el grupo general es de las cucúrbitas. Entonces, es una interesante propuesta, digamos, para mitigar parte del hambre en el campo. O sea, sí se puede, sí se puede hacer y como les digo, puede generar, y también puede ser a nivel local, puede generar ingresos, no digamos, pues ya si se tecnifica un poquito más y se exporta. Yo quería hacer esa división y esa aclaración, pero sí estuvo bien la presentación sobre ese campo, y ahorita escuchemos a los mini vegetales, por favor. Vaya, ahorita. Buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Continuando con los mini vegetales, voy a hablar sobre la producción de mini zanahorias Daucus carota. No menciono variedades porque durante el transcurso mencionaré las que más se producen en Guatemala. La anterior, por favor. Dentro de lo que es su historia, cuenta que se originó a partir de en una empresa californiana, en donde un agricultor llamado Mike Jurosek tenía grandes pérdidas, alrededor de 400 toneladas por día, y él se dedicaba a la producción, pero era para exportación, por lo tanto tenía demasiadas pérdidas por debido a esas imperfecciones que las zanahorias tenían. Entonces, a él se le ocurrió maneras de aprovechar estas zanahorias, por lo que utilizó una cortadora y comenzó a quitarles los desperfectos que tenía. O por ejemplo, algunas tenían uniformidad en las puntas, otras tenían diferente color, otras estaban rajadas y algunas que otras tenían una coloración verde por mal manejo. Entonces, al comenzar a producir
las que él llamó mini zanahorias, estas comenzaron a tener una alta demanda, porque la mayoría de personas considera, algunas hasta la actualidad, que esas son mejores que las de crecimiento normal. Esto se dio origen en 1980, ya en 1986 ya se tenían altas demandas de esto. Para el productor fue una idea bastante genial, porque le ingresaba tanto por la exportación como por los desperfectos que se tenían en el cultivo. Siguiente, por favor. Algo que olvidé. En la actualidad se tienen zanahorias desperfectas aún, como las que realmente son plantas con un crecimiento corto, por decirlo, para poderse cosechar alrededor de 75 días. Sus raíces están inmaduras, como había mencionado el ingeniero, antes de que lleguen a su completa maduración. Por ello es que muchas personas siguen creyendo que su textura y nutrición y sabor es diferente. Siguiente, por favor. Su taxonomía, resalto que es su especie es Daucus carota y es perteneciente a la familia de las Apiaceae o bien Umbelliaceae. Siguiente, por favor. Dentro de la morfología, pues ya como todos sabemos, es una raíz en donde se puede diferenciar claramente lo que es el xilema, el cámbio vascular y el floema. También la unión con las hojas es conocida comúnmente como corona, y el ancho de cada uno de estos es conocido como hombro. Siguiente, por favor. Sus flores tienen forma de sombría, es por ello que el nombre de la familia a la que pertenece, y sus raíces son pequeñas y simples. El uso de esta hortaliza es enfocado a la raíz. Esta raíz tiene una función almacenadora, y en esta se encuentra alto contenido de betacarotenos. Siguiente, por favor. La clasificación de zanahorias presenta diferentes características. Esto se puede dar por tamaños o como mencioné, por las características. En la clase anterior vimos el cultivo de la zanahoria y se mencionaba el tipo Chantenay, que son las más grandes, que son de tamaño cónico, perdón. Y en este caso las mini zanahorias entran en el tipo de Ámsterdam. Este grupo se caracteriza por tener formas cilíndricas, delgadas, y tienen una concentración de azúcares un poco mayor que los otros tipos, ya que son más dulces. Normalmente presentan un diámetro de 2 a 3 centímetros, con una longitud de 10 a 18 centímetros, según información de Abejo, de la empresa Abejo. Conociendo de que el tipo de zanahorias, de mini zanahorias, entra en el grupo de los de tipo Ámsterdam, se encuentran diferentes variedades dentro de este grupo. Los que se producen en Guatemala son Mocum F1. Esta se caracteriza por tener una
una intensidad de color bastante alto. Tiene un follaje alrededor de 17 centímetros de longitud. Para su comercialización se realiza a través de manojos. Sus raíces es larga, lisa y ligeramente cónica. Tiene buen sabor y aproximadamente por hectárea se necesitan alrededor de 1.5 a 2 millones de semillas. Tiene una precocidad de 75 días. Otra variedad es la Astralis. Esta pues, se diferencia por la Mocum porque tiene una hoja mucho más resistente al momento de cosechar, perdón. Y el color pues sigue siendo similar al anterior. El Adana. Este tiene un buen equilibrio entre la hoja y la raíz. Son precoces y tienen una longitud de raíz de 18 centímetros. Esta es usada tanto para manojos como para snacks, es decir, frituras, similares a frituras. Dentro del valor nutricional, como todos sabemos, la zanahoria tiene un alto contenido de caroteno, por lo tanto, contiene vitamina A. Vitamina A, la cual favorece a la sangre, ya que estimula a los antioxidantes de la sangre. También posee en sus cantidades, dependiendo la variedad, puede tener de 2 a 12 unidades internacionales. Del agua posee 88.6 gramos, carbohidratos 10.1 gramos, lípidos 0.2 gramos, la vitamina E 0.45 gramos, ácido nicotínico 0.64 miligramos, potasio 0.1 miligramos. Dentro de los beneficios, siguiente por favor. Dentro de los beneficios, se puede decir que por su alto contenido de caroteno, ayuda a que la piel esté sana, protege los ojos, mantiene el cabello y las uñas en buenas condiciones, ayuda a mantener alejada la diabetes, ya que regula el azúcar en la sangre, es bueno para prevenir enfermedades cardíacas, proporciona calcio, fósforo, hierro, azufre y cobre. Una zanahoria al día mantiene alejada la diarrea. También ayuda a tener un adecuado bronceado y rejuvenecimiento de la piel. A las madres les favorece el consumo de esto, ya que les ayuda a mejorar la secreción de leche materna. También es importante para aportar energía y fibra. Dentro de su mercado dentro de su mercado potencial, se dice que ha tenido mayor producción como su principal exportación de Guatemala es hacia Estados Unidos, según por las cantidades que se observan, se ha tenido mayor producción en el año 2003 y
en cuanto a la producción. Sin embargo, las siembras han sido bajas. Entonces, según un análisis que se había realizado en una investigación, conforme van transcurriendo los años, se tiene mayor consumo de estas, pero en Guatemala el mayor potencial se encuentra distribuido en Chimaltenango, lo que son las empresas de Bejo, también exporta alguna parte San Juan Zacatepeques, que lo reúne el comité de Agroexport. Siguiente, por favor. Factores edafoclimáticos. La temperatura óptima para su crecimiento adecuado y desarrollo necesita estar alrededor de temperaturas de 16 a 18 grados, pero soporta desde 12 a 28 grados. Si está por debajo de los 9 grados Celsius, se ve afectado, se disminuye un poco su desarrollo, pero esta puede lograr soportar hasta menos 5 grados. Si se sobrepasan los 28 grados, se acelera el proceso de envejecimiento de la raíz, de la coloración, por lo tanto afecta los parámetros de calidad. La precipitación necesita desde 300 a 800, lo óptimo que debería de tener sería de 600 a 700 milímetros por ciclo. La humedad relativa que debe tener es de 70 a 90%. Los suelos que mejor favorecen al desarrollo adecuado de la raíz son los franco-arenosos y arcilloso-arenoso. ¿Por qué no debe de ser tan arcilloso? Ya todos sabemos que esto dificulta el desarrollo adecuado de las raíces adventicias como la principal. Estos suelos que se mencionan acá deben de estar airados y frescos, ricos en materia orgánica y bien descompuesta. También la luz ideal debería de ser de 6 a 12 horas. El pH se encuentra entre 5.8 y 7, es decir, ligeramente ácido a neutro. La altitud se encuentra desde 900 metros sobre el nivel del mar a 400 metros. Eso es lo óptimo. Pero también su rango se encuentra desde 1500 a 2500 es lo óptimo, pero su rango se encuentra con las dimensionales anteriores. Manejo agronómico. Siguiente, por favor. La preparación del suelo. Como bien es una raíz que necesita una vital aireación, como había mencionado, y un buen mullido se debe de realizar el subsolado. Esto va a variar dependiendo del suelo que se tenga en el terreno, pero lo ideal es que se tenga un subsolado con una profundidad de 30 centímetros. Posteriormente a ello se deben de realizar el encalado para mejorar el pH. En algunos empresas, a nivel de productor pequeño se podría utilizar lo que ya todos sabemos, lo que es el agua hervida para desinfectar el suelo. Pero empresas grandes ya utilizan lo que son los agroquímicos.
Por ello es que también ellos, para mejorar el pH, utilizan hidróxido de calcio y óxido de calcio, alrededor de 2.080 kilómetros por hectárea y 32 quintales por manzana. Esto es cuando se va a establecer por primera vez la plantación. Cuando ya se tienen más ocasiones, se puede aplicar desde 1.040 kilogramos por hectárea, que es equivalente a 16 quintales por manzana. Esto se debe estar realizando al menos un mes antes de la siembra. Y también durante todo este proceso el suelo debe estar húmedo, más no con charcos. El levantamiento de camas. Como estos son de raíz pequeña, su máxima longitud puede ser de 20 centímetros, por lo tanto la cama se puede levantar a unos 25 o 30 centímetros según la decisión que tome el productor. Pero estas siempre deben de estar orientadas con una buena proyección hacia la luz, recordando siempre las horas luz que esta necesita. Si en dado caso se realiza en pendientes, se debe recordar que deben utilizar las curvas a nivel. La siembra. En las investigaciones que se estuvo investigando, la mayoría ha realizado la siembra en el mes de febrero y han colocado, según la densidad que se había mencionado anteriormente con la empresa de Vejo, que se tiene de 1.5 a 2 millones de semilla por hectárea, se han colocado alrededor de 200 semillas por metro cuadrado. Y durante el establecimiento de estas, la profundidad a la que se coloca es 2 veces el tamaño de la... ¿Podría regresar, por favor? Es 2 veces la profundidad de la semilla para evitar que haya obstrucción al momento de que la plántula comience, al momento de que se inicie la emergencia. El riego. Realmente no encontré un dato sobre cuánto se utilizaba en estas producciones exactamente, pero sí se estima que se necesita de 101.04 milímetros de agua durante todo su ciclo. Cabe recordar que se necesita mayor cantidad de agua en los primeros días, ya que, como sabemos, la germinación depende de tanto condiciones de humedad y otros factores, como también se menciona lo que es la temperatura. Por lo tanto, si se le dan las condiciones adecuadas a la semilla, esta puede germinar alrededor de los 7 días después de haberse sembrado. También, como había mencionado, el riego debe estarse realizando en las actividades que se realicen durante la preparación del suelo. Y un día antes de la siembra se debe de volver a regar. Para mayor eficiencia se recomienda utilizar el riego por goteo para aprovechar mayor la cantidad de agua y aplicarla exactamente en la raíz, que es lo que más nos interesa. Algo importante también sobre el agua es que debido a que las hojas son pequeñas, la evapotranspiración que se da es bastante reducida a comparación de otras hortalizas. En cuanto a la fertilización,
primero se debe de realizar un análisis de suelo. Posteriormente, cuando se va a establecer el cultivo, se debe de acuerdo a ese requerimiento que se menciona en los resultados. Eso es lo que se va a tomar en cuenta para la planificación de fertilidad. Pero como un ejemplo se puede tomar en la siguiente tabla que se menciona. En la primera fertilización se debe de realizar unos días antes de la siembra. El fertilizante que se aplica es triple 15 con una cantidad de 390 kilogramos por hectárea. La segunda fertilización se realiza a los 25 o a 30 días después de la siembra con nitrato de calcio a de 130 kilogramos por hectárea. A una cantidad de kilogramos de 325 kilogramos por hectárea. Durante el manejo de a los 65 días, casi una semana y media antes de la cosecha, se debe realizar un muestreo. ¿Por qué se hace este muestreo? Pues se hace para verificar los parámetros de calidad que exige el mercado. En el caso del mercado de Estados Unidos, solicita que la longitud de raíz sea alrededor de 10 a 18 centímetros, con un diámetro de 1.5 a 2 centímetros y 12 grados Brix. Por lo tanto, se toman, dependiendo la cantidad, el tamaño de la plantación que se tenga, va a ser el número representativo de las muestras a tomar. Jocelyn, tiene 2 minutos para que usted finalice porque falta una compañera todavía, ¿verdad? Sí, ingeniero. Va. Entonces, en el manejo de cosecha se debe tener muy en cuenta que se debe realizar un prelavado. Se debe estar realizando el siguiente, por favor. Se debe verificar que esos parámetros se cumplan para que sean exportados con buena calidad. El rendimiento que se obtuvo en una investigación realizada con la variedad de Mocum fue de 14.545.45 kilogramos por hectárea. Los herbicidas aceptables, siguiente por favor. Los herbicidas aceptables por el mercado de Estados Unidos se muestran acá. No entraré en detalle en ello. Siguiente, por favor. Acá hice mención únicamente de las enfermedades más importantes, así como las plagas más importantes. Siguiente, por favor. Como las presentaciones serán compartidas, lo pueden verificar más a detalle cada uno en su respectivo control. Las tecnologías que se tienen nuevas del cultivo es lo de hidroponía. Normalmente se había escuchado de que este método no es funcional o no es muy común, pero como este es de menor tamaño, pues varias empresas sí lo han utilizado y han tenido buenos resultados. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de costos de producción que se tuvo en una investigación. Los parámetros de calidad que se deben de tomar en cuenta para la exportación son una apariencia de color verde, de anaranjado uniforme, tamaño uniforme, debe estar libre de cualquier daño mecánico o aberturas. También los hombros no deben de estar verdes, deben de estar lisas con firmeza, no flácidas, es decir, no deben de estar como
blandas al doblarse o algo así. El sabor debe de cumplir las expectativas. Como había mencionado, este tipo Amsterdam se caracteriza por ser dulces. Siguiente, por favor. En cuanto al uso, puede ser en fresco, como lo son los frescos, las sopas, las ensaladas. Siguiente, por favor. En la industrialización, como las mermeladas, jaleas, yogures. Y normalmente son también son deshidratadas. A continuación, mi compañera seguirá con la siguiente mini vegetal. Adriana, Jennifer, por favor, tiene 15 minutos máximo. Dije, pero yo iba a exponer sobre la pacaya, pero como es un cultivo totalmente diferente porque no entra directamente a ser un mini vegetal, sí tiene bastante, no creo que me dé tiempo en 15 minutos de realizarlo todo. Miren, pues, lo que pasa es que por eso siento que ustedes están trabajando solos o están trabajando individual. Y la idea es de que como grupo tenían que haber dosificado su tiempo y se hubieran puesto de acuerdo. O sea, lo que pueda exponer en ese tiempo, por favor, porque igual yo tengo también clases a la 1 y sí, para respetar los tiempos. Sí, está bien. Ahorita. No sé si ya lo pueden ver. ¿Pueden ver la presentación ya? Afirmativo. Bueno, en sí la pacaya no entra a ser directamente un mini vegetal, aunque sí es cosechada a corto plazo. La pacaya es un cultivo con un gran potencial con el contexto de la agricultura familiar y la campesina. Se localiza en las partes altas más boscosas y en las áreas tropicales de las regiones del país. Su taxonomía, su familia es Aracaceae y la especie es Chamoedora tepejilote. Las características del cultivo, dice. Las plantas alcanzan un rango entre 2 a 8 metros, su tallo es recto, cilíndrico, sus hojas son compuestas, tienen unos foliolos lanceolados, sus flores son dioicas y la inflorescencia brota en anillos. Se mantiene durante toda la época del año, por lo general, la palma macho tiende a reproducir más inflorescencia que las plantas hembras. Generalmente la pacaya la encontramos formando parte de las siembras agroforestales en asocio con otros cultivos como cítricos, café, pimienta gorda, aguacate y algunas otras musáceas. Su morfología. Tiene tallos solitarios, raíces conspicuas, su vaina es de 18 a 61 centímetros de largo y es tubular. Sus flores son pistiladas, blancas, amarillo pálido y sus pétalos son esencialmente separados. Sus frutos son angostos, ovoides, lisos y negros. La pacaya es de mucha importancia acá en Guatemala
debido a que su inflorescencia son vendidas en el mercado y preparadas en casa. Sus hojas también son utilizadas como alimento para los animales y también se utilizan de manera ornamental. Actualmente su distribución, la producción está entre un 33% en Petén. En Alta Verapaz hay un 26%, Baja Verapaz tiene un 20%, Izabal un 13% y El Progreso un 8% de productividad. Sus condiciones agroecológicas. Se encuentra en altitudes de 1000 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas están desde 15 a 20 grados Celsius. Su precipitación es de 1200 a 1800 milímetros. Se desarrolla mejor en suelos con alto contenido de materia orgánica y su pH entra en un rango de 5.5 a 6.5. Su contenido nutricional. Su valor energético es de 45 kilocalorías, el agua es de 85% y tiene un alto contenido de fósforo y vitamina C. Su manejo agronómico. La semilla se selecciona de la planta madre, lo que se busca es de que incremente su producción y que esté exenta de plagas y enfermedades, que su maduración esté completa y se debe escoger la semilla de los frutos de la parte media del racimo. La edad de la planta debe estar entre 8 a 10 años aproximados. ¿Pasó algo con la presentación que ya no continuó? ¿O se desconectó la señorita? Tiene problemas de conexión. Ok. Vean, jóvenes, voy a esta presentación. La verdad es de que el cultivo de pacaya no estaba dentro de los cultivos de hortalizas, de los mini vegetales que había que investigar. Sin embargo, pues hicieron algo ahí y se les va a considerar, pero sí veo algo bien especial con este grupo, que cada uno hizo por su lado su trabajo y no era ese el objetivo. El objetivo de trabajar en grupo es que se pongan de acuerdo en cuanto a contenidos, en cuanto a la presentación, en tiempo. Los demás lo vinieron haciendo muy bien, o sea, lo vinieron haciendo muy bien coordinados. A veces alguien se quedaba sin audio, pues otro continuaba, agarraba el mando de la presentación. Quería decir que conocía toda la presentación. En este caso yo veo que se extendieron los primeros y a la última no le dejaron tiempo, pero ella también escogió un cultivo que al menos no, yo como no lo, pues lógicamente puede existir para comercializarlo como mini vegetal posible, pero no conozco mucho ese tema de más que todo el consumo fresco que se ve, que se da. Incluso no todas las regiones del país producen y no todas las personas también les gusta. Y más que todo se ven en encurtidos mezclados con zanahoria, con esta cosa de, ¿cómo se llama? Esta coliflor. O sea, los que se pueden hacer encurtidos, sí. Sí, también en el fiambre, es cierto, en el fiambre también. Pero fíjese que también ahora, si usted se ha dado cuenta, a veces esos grandes frascos que hacen de escabeches,
ahí hacen, también lo mezclan. Entonces, a mí me gusta ese vegetal, digamos, o esa inflorescencia, podría decir. A mí me gusta. Hay gente que no le gusta por lo amargo, dicen, pero no es tan amarga. Y las mejores son del área de Santa Rosa, porque he consumido de la costa sur y son de fibra muy áspera y amargas, y las que se producen en la región de Santa Rosa, en la parte de los cafetales, en las partes altas, principalmente Santa María, Huatán, Oratorio, venden ahí en la orilla de la carretera y son muy buenas. No voy a decir que solo ahí se producen en otros lados también, pero no es una hortaliza, no sé si considerarlo una hortaliza, porque esas sí son de ciclo perenne. No lo había pensado como consumo de una inflorescencia, aunque realmente no es todavía a la larga también pensar si es una inflorescencia, porque a la larga pues puede ser de que no ha salido todavía de su fruto cuando se consume. Es una inflorescencia tierna, digamos, que así se consume. O sea, digamos, es un fruto tierno. Entonces, pues estaría interesante pues conocer otras alternativas, otros cultivos, pero creo que se perdieron un poquito en el tema de mini vegetales. Al final solo la zanahoria, incluso la información que nos dieron fue más que la que ya habíamos hablado también de la zanahoria, en parte. Entonces sí, no sé, les digo, yo entiendo la dificultad que hay ahora de ponerse de acuerdo, muchachos. No sé, yo siento que pues ya tienen bien establecidos sus grupos, y cuando se rompen esos grupos y de repente cambiaron de grupo y trabajan con personas que no han trabajado, les cuesta mucho. Y yo entiendo, esa es la parte más difícil de ver a jóvenes. La parte de trabajar en grupo es lo más complejo que hay, si no hay voluntad. A veces hay personas que también les cuesta un poco ese trabajo, pero créanme que eso también va a ser otro de sus retos en la vida. Cuando ustedes salgan, van a continuar estudiando y van a tener trabajando en grupo. De hecho, las tendencias de la educación ya han cambiado. Por lo mismo, muchos se preguntan, ¿y por qué ahora nosotros hay que hacer más esto? ¿Y por qué ahora nosotros nos toca hacer esto? Miren, esa es la dinámica en que se trate de trabajar en grupo, porque es lo que van a ir a hacer al campo. A nosotros nos enseñaron a trabajar individual. En nuestra formación, digamos, todavía no estaban esas nuevas tendencias del trabajo grupal y toda esa cuestión de las puestas en común y esas famosas, de que les dijera, como de metodologías de la educación. Entonces, donde el docente actúa como una persona de apoyo, como una persona que va orientando el trabajo, y le digo, pues ahí de una manera compartiendo también la parte de su experiencia. Pero sí siento que sí fue muy, en todos los demás grupos no lo noté, o sea, pero también sí lo noté ahorita que se hizo el último trabajo. Yo dije en grupo y vi letras de todas formas, subieron PDFs, ahí sí que o las fotos pues de diferentes personas, cada uno hizo una parte. No es así, o sea, ese no es el objetivo. Se facilita el trabajo, se facilita, pero salimos todos descoordinados. ¿Qué tal sería, por decirles algo, que en una orquesta no esté el maestro ahí adelante con su varita que la sube y la baja? Y ¿cómo se llama? Y que cada uno toque como quiera. ¿Cómo creen ustedes que se oiría la melodía? Sería un sonido nada más, ¿verdad? Uno toca do, re, mi, fa, sol y no sé qué notas de la música, y otros tocan en do mayor, otros en do menor, qué sé yo. O sea, yo de música no sé mucho, porque no ha sido una de mis fuertes, ni tampoco lo he estudiado, por cierto. Más que lo que apenas me recuerdo de los básicos que llevaba. Y por cierto que llevaba la clase con un profesor del Conservatorio de Música de Guatemala, un viejito ya. Me acuerdo todavía el nombre, se llamaba Martín. Entonces, siempre llegaba entacuchado a la clase. Pero bueno, esa es una historia. Como les digo, así es la cosa. Entre más armonizados estemos, entre más coordinados estemos, se oye mucho mejor.
Aquí hubieron presentaciones muy buenas y se notaba el grado de preparación que tenía cada uno y el dominio que tenían del tema. De veras, yo felicité a algunos grupos por ese trabajo. No quiere decir que este grupo lo hizo tan mal, o sea, digo tan mal. Lo que no hicieron fue seguir instrucciones, o sea, trabajar en grupo. Si sea así, no me pueden explicar mucho como para saber que simplemente si muchos se dividieron el tema y cada uno, porque no, ni siquiera en el tiempo se pudieron poner de acuerdo cuánto tiempo iba a tardar cada uno. Por eso no voy a castigar tampoco en la nota, va a ser muy parecida a la nota para los tres, a la señorita que ya no le dio tiempo a terminar, porque solo yo le di 15 minutos todavía, y pues aún con los problemas de conexión, pues no se logró el objetivo. Pero que sea un aprendizaje para todos. Cuando sea trabajo grupal, que yo no sé si voy a tener oportunidad de seguir con ustedes o no, pero van a seguir con más docentes y no va a ser la última presentación que van a hacer. O sea, solo la PAF van a ir solos a hacer su presentación y el examen de graduación, no va a ser grupal, no es seminario como lo hacen los bachilleres, pero toda la carrera es grupal. Ustedes tuvieron ya la suerte y la bendición de prepararse desde preprimaria y ahí siempre también trabajaban grupal. También se prestaban los crayones, las acuarelas y esa cosa que se hacen, la masilla esa que se llama, ¿cómo se llama? La plasticina. Yo no tuve la oportunidad de jugar plasticina, hace mucho jugamos arcilla, o sea, digamos, pero de la original, de la del suelo, pero no tampoco en la clase, ¿verdad? Pero sinceramente, crean, yo empecé cuando, y eso no les tal vez ni les interesa saberlo, pero cuando yo estudié entre de 6 años y medio de la escuela, estudiar primero primaria, aprender a leer y escribir de una vez, de un trancazo. Los primeros fueron puntitos, rayitas, o de ahí empezar las vocales, y primero tenía que, en primer año, aprender a leer y escribir, nada de juego. Juego solo en el recreo, de ahí nada, todo era tablas, lecciones, y así era la educación antes, era de un solo trancazo. Ahora no, hay que estimulación temprana, que los bebés llevan su armario y duermen en clase y esas cositas, ¿no? Entonces, pero bueno, pero aún así, todavía nos está costando trabajar en grupo. Entonces, sí, yo los insto a eso, muchachos. Como digo, no que no se sientan mal los del grupo, que sirvan de ejemplo, pero sí, hay que hacerlo, muchachos. De veras, es parte de la formación. Miren, yo cuando estoy aquí, y alguno puede ser que me moleste cuando a veces se habla, pero realmente es parte estamos en un proceso formativo y tenemos que decirlo. Porque de nada serviría hacerme de la vista gorda y todo está bien, ya estuvo, les pongo 80 cada uno. No, señor, o sea, digamos, tiene que haber un esfuerzo y se nota, pues, o sea, creo que gracias a Dios, no solo la docencia, que ya llevo alrededor de 10 años en docencia y otros 15 años o 20, no, pero 15 más en trabajo de grupo también en las empresas. Y no solo con técnicos, con profesionales, con doctores, con gente campesina, o sea, digamos, los que hacían la actividad, había que trabajar en grupo. Entonces, eso me ha dado la parte de tener cierta intuición y saber cómo están haciendo, qué están haciendo, cómo están trabajando, poderlos calificar solo en sus gestos, solo en su presentación, solo en su educación. Eso me decide. Fíjense que yo tengo tengo la imagen de cada grupo de trabajo, cómo se comporta. O sea, digamos, entonces, a pesar que no he tenido la oportunidad de estar presencial con todos, pero ahorita sí ya tengo ya como 8 meses casi de estar con ustedes y pues eso me ha ayudado a conocerlos mejor. Pero bueno, los insto a seguir adelante, es hora de almorzar y de retomar las actividades a la 1. Yo tengo que estar a la 1 con la sección A también. Feliz tarde.